Después de un largo trayecto de 6 horas, por fin llegamos a este pequeño pueblo, situado entre Luang Prabang y Vientiane. Buenos días, pues ya estamos en Van Bien y hoy nos toca día de tubing. ¿Qué es el tubing? Ahora lo veréis. El tubing es básicamente tirarse en un neumático grande y dejarse llevar por la corriente río abajo, pero voy a remontarme unos años atrás para contaros cómo el tubing fue la actividad más famosa de Van Bien. Bueno, pues aquí empieza nuestro recorrido de tubing. Turistas de diferentes países venían aquí por la fiesta. Unos años atrás ibas haciendo paradas frecuentes por las decenas de bares que abrieron alrededor del río y que ofrecían alcohol y drogas a los viajeros. La gente se pintaba el cuerpo con pinturas flúor al estilo Full Moon Party y saltaban al agua desde trampolines y cuerdas. Después de varios accidentes mortales y la presión de los gobiernos, el tubing se prohibió en el año 2012. Hace un par de años que volvieron a abrir al turismo, pero de otro modo. Hoy en día la experiencia se ha convertido en una actividad más tranquila, pero todavía ideal para divertirse, refrescarse, tomar alguna cerveza y disfrutar de magníficos paisajes de montañas kársticas, que se levantan junto al río. Todavía quedan algunos bares abiertos, en los primeros 500 metros sobre todo, en los que es posible detenerse para tomarse una cerveza y hacerte una idea de lo que fue el tubing en otra época. A veces te vas dando con las piedras en el culete y no mola nada. Aparcado. Hemos quedado aparcados. La fuerza de la corriente del río cambia mucho de una época del año a otra, y en época seca hay tramos en los que se hace exageradamente lento. Tardamos más de 3 horas en completar el recorrido. Y recuerdo perfectamente cómo este día acabé agotado y con fiebre. La mañana siguiente alquilamos un ciclomotor para recorrer los alrededores de Van Bien. Esta es su laguna azul más famosa, un lugar ideal para pegarte un refrescante baño, aunque suele haber bastante gente.
Junto a la laguna tenemos una subida bastante pronunciada para llegar a la Pukan Cave, una espectacular galería cuyo interior custodia un Buda reclinado color oro que destella en la oscuridad. Al otro lado del río encontramos Tamchan, de donde emana un manantial natural donde pegarse un refrescante baño. Pues después de 147 escalones, ya estamos arriba. Después de esta empinada escalera, podemos acceder a la cueva que posiblemente es la mejor de todas las que se encuentran en Ban Bien. La cueva está iluminada, y dentro tienes caminos pavimentados y escaleras, que aunque le quitan naturalidad, es una forma ideal de recorrerla y contemplar todas las formaciones naturales. Aquí el pueblo laosiano se escondió en tiempos de guerra cuando llegaron las invasiones de China. En el próximo capítulo llegaremos a la capital de Laos, Vientiane. Allí recorreremos los monumentos más importantes y aprenderemos un poco más de la historia del país. Pero también tuve uno de los peores momentos de mi viaje. Os contaré cómo acabamos ingresados en un hospital de Laos. Así que no te olvides de suscribirte y te lo cuento en el próximo capítulo.